Curso de Electrónica Analógica. Capítulo 8. Amplificadores y frecuencia. Introducción. En este octavo capítulo de tu curso de Electrónica Analógica, veremos que uno de los métodos usados para clasificar a los distintos tipos de amplificadores es de acuerdo con las frecuencias que manejan. Cuando un amplificador se diseña para que maneje bajas frecuencias como las de audio, será completamente incapaz de amplificar sin distorsión señales de frecuencias elevadas y viceversa. Como verás, todo circuito amplificador se construye para manejar cierto rango de frecuencias y nada más. Lo que determina cuáles frecuencias serán debidamente amplificadas por un cierto circuito amplificador es el transistor mismo y sus componentes asociados. Estudia cuidadosamente este material y pronto dominarás estos conceptos. A continuación te presentamos el índice de lecciones que estudiaremos en este capítulo. Lección 8.1. Amplificadores de corriente continua. Lección 8.2. Amplificadores de audiofrecuencia. Lección 8.3. Amplificadores de videofrecuencia. Lección 8.4. Amplificadores de radiofrecuencia. Lección 8.5. El amplificador operacional op-amp. Lección 8.1. Amplificadores de corriente continua. Introducción. Las características de los diferentes amplificadores varían grandemente y es necesario entender las características y propósitos de cada tipo. Una de las variables que distinguen y generan los diferentes tipos de amplificadores es el rango de frecuencias que deben manejar. Amplificadores y su frecuencia. Empezaremos por los amplificadores de corriente continua y luego procederemos a examinar la operación de otros amplificadores que manejan progresivamente frecuencias mayores, como los de audiofrecuencia, frecuencia intermedia, radiofrecuencia y videofrecuencia. Amplificador básico de corriente continua. Los amplificadores de corriente continua se emplean para amplificar señales que provienen de transductores o sensores. Estos transductores son empleados para medir variables físicas como calor, luz, presión, vibración, etc. y producen señales eléctricas de muy bajo nivel y de muy baja frecuencia, en el rango de 0 a 20 Hz. El circuito anexo muestra un típico amplificador de corriente continua. Observa la ausencia de capacitores o transformadores. Arriba, a la derecha de la figura, aparece la curva de respuesta de un amplificador de esta clase. Para manejar señales de muy baja frecuencia, por lo general no pueden emplearse capacitores ni transformadores en el paso de la señal. Como no se emplean capacitores de acoplamiento, debe de tenerse mucho cuidado en el diseño de estos circuitos para evitar que cualquier voltaje presente, como el de la fuente de señal, altere las tensiones de polarización del transistor. Amplificador complementario. Otro amplificador de corriente continua es como el que muestra la figura. Este circuito emplea un transistor NPN acoplado directamente a un transistor PNP. Este arreglo es conocido como amplificador complementario. Observa que la señal de salida es tomada del resistor R6 en el colector de Q2, por lo que, al igual que Q1, Q2 está operando en configuración de emisor común. La ventaja de este arreglo es que proporciona dos etapas de amplificación en lugar de una sola, como en el circuito anterior, con la consiguiente duplicación de la ganancia. Amplificador Darlington. Un arreglo de esta clase
Permite conectar dos transistores en una sola unidad, conservando la característica de tener tres terminales como si fuera un solo transistor. Nota, por ejemplo, que la corriente de emisor de Q1 es la corriente de base de Q2, por lo que cualquier voltaje aplicado en la base de Q1 controlará la corriente de Q1 y la base de Q2. La ventaja de este arreglo es que el valor de ganancia de Q1 se multiplica por el de Q2, obteniéndose un buen sistema de amplificación con muy alta ganancia. Amplificador diferencial. Algunos de los tipos de amplificadores descritos presentan algunos problemas de estabilidad térmica, es decir, que su ganancia varía al variar la temperatura a la que opera el transistor, en especial cuando se usan dos o más etapas de amplificación. En aplicaciones en las que se requieren altos valores de ganancia y buena estabilidad térmica, suelen emplearse un tipo de arreglo conocido como amplificador diferencial y cuyos circuitos se muestran arriba. La señal de salida se toma entre los puntos A y B. Este arreglo provee alta ganancia, pues al tomar la señal de salida entre Q1 y Q2 y al estar ellos 180 grados fuera de fase, ambas señales se suman, duplicando el valor normal de salida. El sistema es térmicamente estable, pues ambos transistores están muy cerca uno de otro, compensándose mutuamente cualquier variación de ganancia por cambio de temperatura. Lección 8.1. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 8.1 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 8 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 8.1. Lección 8.2. Amplificadores de audiofrecuencia. Amplificador básico de audiofrecuencia. Hay aplicaciones en electrónica en las que es necesario amplificar señales de corriente alterna en el rango de las audiofrecuencias de 20 a 20.000 Hz, que son las que puede escuchar el oído humano. Los amplificadores de audiofrecuencia proveen tanto ganancia de voltaje como de potencia. La figura muestra un amplificador típico de audiofrecuencia y su respuesta de frecuencia. Como ves, se trata de un transistor conectado en emisor común. La señal de salida se toma entre el colector del transistor y el resistor de carga R2. El sistema tiene una polarización de emisor con retroalimentación. Amplificador de audiofrecuencia de doble etapa. Este es un arreglo de dos etapas acopladas tipo RC. Ambos transistores son polarizados con retroalimentación al emisor. La salida se toma del colector de Q2. Una configuración como esta provee una ganancia que es igual al producto de las ganancias individuales de cada transistor.
Debe aclararse que pueden utilizarse amplificadores de este tipo con más de 2 etapas. Amplificador de audiofrecuencia de potencia. El amplificador sencillo de la izquierda es un circuito empleado en la etapa final de un sistema de audio, donde el transistor entrega su señal al altavoz a través de un transformador de salida. El primario del mismo es la carga conectada al colector. Este transistor debe ser capaz de manejar ganancia de voltaje y corriente, de manera de entregar al altavoz la potencia suficiente. Amplificador de audiofrecuencia de potencia push-pull. Un sistema de amplificación final de audio de mayor poder es el que se muestra a la derecha y se conoce como push-pull. Observa que el transformador de altavoz se conecta a los colectores de ambos transistores, duplicando la ganancia ya que sus salidas están en 180 grados fuera de fase por causa del inversor de señal en la entrada de Q2 y se suman. Lección 8.2. Guía de estudio. Ahora te presentamos la evaluación de la lección 8.2 de tu curso de electrónica analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. A continuación te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 8 de tu curso de electrónica analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 8.2. Lección 8.3. Amplificadores de video frecuencia. Rango de frecuencias de un amplificador de video. La mejor forma de comprender la necesidad de construir diferentes tipos de amplificadores es observando la gráfica anexa. En ella se grafica frecuencia contra ganancia y puede verse que un audio amplificador debe ser capaz de entregar una ganancia plena entre los 10 y los 15.000 Hz. El rango de las videofrecuencias. En cambio, un videoamplificador debe poder entregar esa misma respuesta plana, pero en un rango de frecuencias mucho mayor. Este rango abarca desde antes del límite inferior de los audioamplificadores hasta mucho más allá del límite superior de estos, hasta por lo menos 10 MHz. Cualquier equipo que trabaje con imágenes, TV, DVD, etc., posee uno o varios amplificadores de videofrecuencia, pues sus anchos de banda son de aproximadamente 6 MHz. Amplificador típico de videofrecuencia. El circuito de la figura muestra un amplificador típico de videofrecuencia, como los que se emplean para amplificar la señal de video en un televisor. Algunos de los componentes inductivos y capacitivos sirven para compensar las diferencias de ganancia en bajas y altas frecuencias, de tal modo que su respuesta sea realmente plana en un ancho aproximado de 6 MHz. Lección 8.3. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 8.3 de tu curso de electrónica analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Continuación de la evaluación.
Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 8 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 8.3. Lección 8.4. Amplificadores de radiofrecuencia. Introducción a las radiofrecuencias. En un sentido amplio, las radiocomunicaciones significan la transferencia de información de un punto a otro. Para poder transmitirla, se requiere en primer lugar de poder amplificar señales de muy alta frecuencia y por lo general de anchos de banda precisos y angostos. Para lograr esto, se requiere contar con alguna forma de filtrar las señales antes de ser amplificadas. La necesidad de filtros. Lo anterior significa que, aunque cualquier tipo de amplificador suele contar con uno o varios filtros que permiten el paso de solamente la banda de frecuencias que deben ser amplificadas, en los amplificadores de radiofrecuencia esto debe hacerse con sumo cuidado. Muchísimas frecuencias. Esto es necesario, pues en el espacio que nos rodea existe una amplísima gama de señales con muchas frecuencias distintas, entre las cuales deben viajar las señales que los amplificadores de radiofrecuencia deben manejar, pero sin que se mezclen unas con otras. Ancho de banda y selectividad. Por todo lo descrito en las 3 diapositivas anteriores, vamos a analizar inicialmente la relación entre el concepto de ancho de banda y la impedancia, así como la relación entre la impedancia y la selectividad. Todo ello antes de entrar de lleno al estudio de los amplificadores de radiofrecuencia. Impedancia y ancho de banda. La gráfica de la derecha muestra la respuesta de impedancia y ancho de banda de un circuito sintonizado. Un circuito sintonizado es un circuito de filtro que permite el paso de solamente cierto rango de frecuencias. En este caso, el ancho alfa F sombreado en la figura. La zona sombreada es el rango de frecuencia que el filtro va a dejar pasar. Como la gráfica es una campana cuyo ancho es variable, se requiere establecer a cuál parte de la campana nos referiremos para establecer la respuesta de ancho de banda. Se acordó tomar como ancho de banda alfa F, el que tiene la campana en el punto en que su impedancia es igual al 70.7% del valor pico de impedancia. ¿Y por qué se utiliza este porcentaje de la impedancia Z? Simplemente porque con este porcentaje de impedancia, la potencia aprovechada por el circuito es igual al 50% de la potencia máxima disponible. Nota además que F sub 0 es el valor central alrededor del cual se toma el ancho de banda, en este caso 200 Hz. Selectividad y ancho de banda. Las gráficas de la figura muestran distintas relaciones de impedancia y anchos de banda. Estas son curvas de selectividad, pero ¿qué es la selectividad? La selectividad es la característica que indica la capacidad de un circuito sintonizado o filtro para dejar pasar solo las frecuencias deseadas, rechazando las que estén fuera de dicho rango. La selectividad se mide con el valor Q. Observa que la curva más selectiva es la que tiene un Q igual a 50 con ancho de banda o bandwidth en inglés igual a 2 kHz. La curva con Q igual a 25 tiene un paso de banda de 4 kHz, mientras que la menos selectiva, Q igual a 10, tiene un paso de banda igual a 10 kHz.
La selectividad de un circuito amplificador está relacionada con los componentes resistivos, capacitivos e inductivos que se agregan al transistor propiamente dicho. Amplificador típico de radiofrecuencia. Este es un amplificador típico de radiofrecuencia de un televisor. Esencialmente, se trata de un amplificador en emisor común, pero cargado de elementos de sintonización o filtrado en su entrada y en su salida. El fin es obtener el angosto paso de banda que suele exigirse de esta clase de amplificadores. Observa, por ejemplo, las bobinas, capacitores e inductores colocados en el paso de la señal desde la entrada hasta llegar al transistor. Igualmente, observa los elementos de este tipo que se encuentran entre el transistor y la salida del sistema. Lección 8.4. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 8.4 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 8 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 8.4. Lección 8.5. El amplificador operacional. Op-amp, o en inglés, Operational Amplifier. El amplificador operacional Op-amp. Operational Amplifier. Los amplificadores operacionales han venido adquiriendo mucha importancia en la electrónica, en especial en la analógica. Aunque tienen ya alrededor de 40 años de haber sido creados, aún se les sigue encontrando muchas aplicaciones. Estos amplificadores son parte de los componentes básicos activos en los sistemas analógicos y ciertamente lo seguirán siendo. ¿Qué tienen de especial los Operational Amplifier? Aparte de su flexibilidad para ser utilizado en muchas aplicaciones, los amplificadores operacionales tienen características eléctricas que prácticamente ningún otro amplificador tiene. Por ejemplo, su ganancia de voltaje es tan alta como 100.000. El ancho de banda que maneja puede ser de hasta 1 MHz. Su impedancia de entrada es tan alta como 2 megaohms, mientras que la de la salida es tan baja como 75 ohms. Construcción del op-amp. Un op-amp, como se suele abreviar el nombre de amplificador operacional, consta de 3 etapas básicas. La primera, un amplificador diferencial de entrada. Segunda, varias etapas de amplificación para obtener ganancia. Y tercera, una etapa de salida de muy baja impedancia. Símbolo del op-amp. Los op-amps se obtienen en forma de circuitos integrados, siendo la LM741C la serie de la familia principal. El símbolo empleado para representarlo es el que se muestra. Nota que cuenta con 2 entradas, una llamada inversora y la otra no inversora. Aunque como veremos un poco más adelante, el op-amp cuenta con más terminales,
pero en el símbolo suelen mostrarse solo las 5 que ves en la figura. Presentaciones del op-amp en circuitos integrados. Los op-amps se obtienen en forma de circuitos integrados. Las figuras de la derecha muestran las 3 presentaciones habituales en las que pueden encontrarse. La primera es en forma dip, la segunda en un envase circular, como una lata, y la tercera en forma plana. Construcción del op-amp en circuitos integrados. Los op-amps se construyen como se muestra. Observa el amplificador diferencial en su entrada, enmarcado en rojo, más las múltiples etapas de amplificación. Observa también el conjunto de salida con 2 etapas transistorizadas en colector común, enmarcadas en azul. El op-amp inversor. Quizá recuerdes que dijimos que la ganancia típica de un op-amp está alrededor de 100.000, aclarando que dicho valor es en lazo abierto, sin retroalimentación. El op-amp en configuración inversora es la más usada. Observa que se aplica retroalimentación negativa a través de RF. También observa que la entrada va a la terminal negativa. Esto se hace con el fin de evitar la altísima ganancia en lazo abierto, que haría inestable e impredecible al circuito. Con retroalimentación negativa, el sistema tendrá una ganancia igual a menos RF sobre R1. La impedancia de entrada al sistema será igual a R1. Nota: la especificación CL en las fórmulas significa lazo cerrado, closed loop en inglés. Producto ganancia ancho de banda. Aplicando retroalimentación negativa, al ajustar el valor de la ganancia, el ancho de banda que maneje el amplificador se ajusta también de acuerdo con los valores de la gráfica adjunta. Mientras que el eje vertical grafica ganancia, el horizontal muestra ancho de banda. Nota que al disminuir la ganancia, aumenta el ancho de banda y viceversa. A esta gráfica se le suele llamar producto ganancia ancho de banda. El op-amp no inversor. La segunda configuración que puede emplearse con un op-amp es la no inversora. Observa que la señal de entrada se aplica a la terminal no inversora positiva. Esta configuración también emplea retroalimentación negativa con el fin ya conocido. Nota que esa retroalimentación negativa se aplica desde la salida del op-amp a través del divisor de tensión RF y R1 hasta la entrada inversora negativa. Características del op-amp no inversor. Las aplicaciones del op-amp no inversor son básicamente las mismas que las del inversor. Igualmente, las características eléctricas de uno y otro son básicamente iguales, aunque la fórmula de la ganancia de tensión cambia ligeramente. Ganancia de tensión closed loop es igual a RF sobre R1 más 1. Quizá la característica más notable del op-amp no inversor es precisamente esa, que la señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. Una aplicación del op-amp. Entre otras, existen 2 aplicaciones muy empleadas de los op-amp. Una de ellas es como acoplador de impedancias. Esto es indispensable cuando una fuente de señal de alta impedancia debe conectarse a otro circuito de baja impedancia. Para esto, el op-amp es muy adecuado dada su muy alta impedancia de entrada y su muy baja impedancia de salida. Funcionando en esta forma, el circuito se conoce como seguidor de tensión, igual que el seguidor de emisor de los BJT.
Otra importante aplicación de los op-amp es la de sumador. En esta función, el op-amp permite recibir en su entrada inversora dos o más señales que deban ser sumadas. En la salida del sistema aparecerá el resultado de tal suma. La suma de las señales de entrada se obtiene con la fórmula Vout igual a la suma negativa de RF sobre R1 por V1 más RF sobre R2 por V2. Lección 8.5. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 8.5 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 8 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 8.5. Complemento 8.5.1. El amplificador diferencial. Como parte de la lección 8.5, acabas de aprender que en la entrada de todo amplificador operacional se encuentra un amplificador diferencial. Pero, ¿cómo es un amplificador diferencial y cuáles son sus características principales? El circuito mostrado es el de un amplificador diferencial básico. Observa que tiene dos entradas, V1 y V2, y una salida, Vout, que se toma de los colectores de Q1 y Q2. A la derecha se muestran las señales que se aplican a las entradas. Observa que estas señales son iguales, pero invertidas o desfasadas 180 grados. Esto debe ser así para lograr el mejor desempeño de esta clase de amplificador. Nota también en las gráficas de la derecha la señal Vout de salida del amplificador diferencial. Recuerda que esta señal se está tomando de los colectores de ambos transistores y que se trata de una versión amplificada de las señales de entrada. Se denominan señales en modo común a cualquier señal indeseable que reciban las entradas de un amplificador diferencial. Se les denomina señales en modo común porque, a diferencia de las señales que deben amplificarse y que están invertidas entre sí, las señales en modo común son iguales y están en fase entre sí. Estas señales espurias o en modo común suelen provenir del medio ambiente y se tratan en sí de ruido electrónico e idealmente no deben de aparecer en la salida. Dada la circuitería típica de los amplificadores diferenciales, las señales en modo común no solo se amplifican, sino más bien son atenuadas hasta hacerlas muy pequeñas en la salida Vout. Las dos gráficas de arriba muestran un par de señales a amplificar. Son las de menor amplitud, están invertidas entre sí y su frecuencia es de 720 Hz. A la vez, estas señales están montadas sobre un par de señales indeseables de 60 Hz y que están en fase entre sí. Estas son señales en modo común o ruido. En la parte inferior de estas gráficas aparece la señal de 720 Hz ya amplificada. Nota que la señal espuria de 60 Hz ya no está presente. Por cierto, es conveniente hacer notar que para distinguir ambas clases de señal en las entradas de un amplificador diferencial a las señales correctas, es decir, las que deseamos amplificar,
se les llama señales diferenciales. CMRR es la denominación que se da al factor de rechazo en modo común. Esta es una de las características más importantes de los amplificadores diferenciales y obviamente de los amplificadores operacionales, y define que también rechazan las señales de modo común, mientras simultáneamente amplifican las señales diferenciales. La fórmula siguiente se utiliza para definir este factor. La ecuación dice que el CMRR de un amplificador diferencial se obtiene dividiendo la ganancia de voltaje de las señales diferenciales, es decir, las que desean amplificarse, entre la ganancia de las señales en modo común, es decir, el ruido o lo que se desea rechazar. Ejemplo 1. ¿Cuál es el factor de rechazo en modo común, CMRR, de un amplificador diferencial u operacional si la ganancia de voltaje diferencial AB es igual a 200, mientras que la ganancia en modo común ABCM es igual a 0.5? Sustituimos los valores en nuestra fórmula de la manera siguiente. CMRR es igual a 400. En electrónica, a veces resulta útil y práctico expresar ciertas cantidades en decibeles, en lugar de hacerlo en números decimales comunes. Esto suele emplearse al definir ciertas características de algunos dispositivos, circuitos y equipos. Los decibeles son cantidades basadas en el sistema de logaritmos decimales. El CMRR puede expresarse en números comunes como se hizo en el ejemplo 1, pero también puede hacerse en decibeles, empleando para ello la fórmula siguiente, en la que log se refiere a logaritmos decimales. Ejemplo 2. ¿Cuál es el valor del CMRR del ejemplo 1, pero expresado en decibeles? CMRR en decibeles es igual a 20 logaritmo del CMRR, igual a 20 logaritmo de 400, esto es igual a 52 decibeles. Si puede hacerse uso de una calculadora, deberá teclearse 20 por log de 400 y la tecla igual. Si no, deberá hacerse la operación a mano, obteniendo el valor del logaritmo decimal de 400 de una tabla de logaritmos y luego multiplicar este valor por 20. Complemento 8.5.2. Configuraciones del amplificador operacional. El amplificador operacional op-amp puede encontrarse conectado y operando en una de dos configuraciones diferentes. 1. Enlazo abierto, open loop, o enlazo cerrado, closed loop. El circuito de la izquierda muestra un op-amp enlazo abierto. Su característica básica es que no contiene ningún camino de retroalimentación desde su salida hacia su entrada. La configuración de lazo abierto resulta útil casi nada más para explicar la construcción y operación de los op-amps, definiéndose así algunas de sus características básicas. Por ejemplo, la tabla siguiente muestra algunas características del CI741 en lazo abierto. Puedes pausar el video para que puedas revisarlo. Las características de ganancia A-vol es igual a 100.000. Resistencia de entrada Rin igual a 2 megaohms. Y resistencia de salida Rout es igual a 75 ohms. Son ideales para cualquier tipo de amplificador, sea operacional o no. La llamada frecuencia de ganancia unitaria se refiere a la máxima frecuencia a la que el dispositivo es capaz de mantener una ganancia por lo menos igual a 1. La corriente de polarización de entrada debiera, idealmente, ser igual a 0, pues de esta manera el dispositivo resultaría ser una carga ínfima para la fuente de alimentación. Y como puedes observar en la tabla de la diapositiva anterior, este valor en el CI741 es muy pequeño. Finalmente, el CMRR del 741 es bastante alto.
es recomendable que repases el complemento 8.5.1 en el que se habla ampliamente de este tema. Las características explicadas en las dos diapositivas anteriores nos dejan ver que un op-amp, cualquiera conectado en lazo o bucle abierto, son casi sorprendentes, pero en realidad son poco útiles, pues en estas condiciones el circuito resulta inestable. Esto obliga a utilizar un lazo de retroalimentación que permita controlar y definir la forma como el circuito con op-amp va a operar. Los circuitos que aparecen más abajo muestran cómo se conecta un lazo de retroalimentación desde la salida hasta la entrada de los op-amp. Estas configuraciones se denominan de lazo cerrado o bucle cerrado y son las que se encuentran en la práctica. Sus características son menos impresionantes que las de lazo abierto, pero son más útiles. Observarás que los circuitos ya mostrados difieren por la terminal en la que se aplica la señal de entrada. El de la izquierda la recibe en la terminal inversora, por ello se denomina configuración inversora en lazo cerrado. El de la derecha tiene una configuración no inversora, también en lazo cerrado. Las características y la respuesta de ambas configuraciones son muy similares, pero no dejan de tener sus diferencias. Por ejemplo, la fórmula para obtener la ganancia de cada una de ellas son las que aparecen a continuación. Dos aclaraciones importantes. El subíndice CL en el lado izquierdo de ambas fórmulas nos recuerda que se trata de configuraciones en lazo cerrado. El signo negativo en el numerador del lado derecho de la fórmula del op-amp inversor significa solamente que la señal de salida está invertida con respecto de la señal aplicada en la entrada y no tiene ningún efecto en el manejo de la ecuación. Ejemplo 1. ¿Cuál es la ganancia del circuito amplificador de la figura si RF es un resistor de 1000 ohms mientras que el resistor de entrada R1 es de 10 ohms? Respuesta. Como se trata de una configuración inversora en bucle o lazo cerrado, emplearemos la siguiente fórmula. Sustituimos los valores y tenemos que ABCL es igual a menos 100. Ejemplo 2. ¿Cuál es la ganancia del circuito amplificador de la figura si RF es un resistor de 1000 ohms mientras que el resistor de entrada R1 es de 10 ohms? Respuesta. Como se trata de una configuración no inversora en bucle o lazo cerrado, emplearemos la siguiente fórmula. Sustituimos los valores y tenemos que ABCL es igual a 101. Complemento 8.5.3. Ejercicios con el op-amp inversor. Ejemplo 1. Encontrar la ganancia de voltaje o tensión del circuito amplificador de la derecha. Calcular también el ancho de banda, si la hoja de especificaciones del op-amp indica una frecuencia de ganancia unidad de 1 MHz. El voltaje de entrada es de 10 mV de corriente alterna. Para calcular la ganancia, usaremos la fórmula siguiente. Solución. Sustituimos los valores y tenemos que ABCL es igual a menos 50. Recuerda que el subíndice CL significa closed loop o bucle cerrado y que el signo negativo de la ganancia solo indica que la señal en la salida del circuito está invertida con respecto de la de la entrada. Recuerda que las ganancias no tienen dimensiones. Paso 2. Para calcular el ancho de banda se emplea la siguiente fórmula. Desarrollamos la fórmula de la siguiente manera y tenemos que F2CL es igual a 20.000 Hz o 20 kHz. Recuerda que F unidad es la frecuencia de ganancia unidad y es igual a la frecuencia en la que la ganancia de un op-amp es igual a 1. Esto viene en la hoja de especificaciones del mismo.
Ejemplo 2. En el circuito del ejemplo anterior, ¿cuál es el valor de voltaje de salida Vout? Podemos emplear la fórmula que se deriva de la definición de ganancia. La fórmula es la siguiente y lo desarrollamos de la siguiente forma. Tenemos como resultado que Vout es igual a menos 0.5 volts. Aclaración 1. Por diversas razones, a veces al voltaje de entrada Vin se le llama V2, V1 o Vin. Observa que en esta figura aparece como V2. Esto no debe causarte confusión a la hora de usar este valor en alguna fórmula. Aclaración 2. Conviene recalcar que el signo negativo en el resultado obtenido para el voltaje de salida solo significa que esta señal está invertida a 180 grados con respecto al voltaje Vin o voltaje de entrada, que en este ejemplo es igual a 10 milivolts de CA. Ejemplo 3. Encontrar el valor de la resistencia de entrada R1 en un amplificador operacional inversor, si la ganancia de voltaje ABCL es de 100 y la resistencia de realimentación RF es de 9 kiloohms. Primero, será necesario despejar la variable R1 en la fórmula de la ganancia de voltaje, de la siguiente manera. Aplicamos ahora la fórmula, pero no dejes de advertir que ésta incluye los signos de valor absoluto, con el fin de no hacer caso al signo negativo que viene en la ganancia. Sustituimos los valores en nuestra fórmula y tenemos que R1 es igual a 90 ohms. Complemento 8.5.4. Ejercicios con el op-amp no inversor. Ejemplo 1. En el circuito de la figura, ¿cuál es la ganancia de tensión en lazo cerrado? ¿Cuál es la tensión de salida? Aunque no se especifiquen como tal, el resistor de 2900 ohms es RF, mientras que el de 100 ohms es R1. La fórmula para la ganancia es la siguiente. Los voltajes de más 15 y menos 15 volts son de polarización y no influyen en el ejemplo. Solución. Desarrollamos la fórmula de la siguiente manera y tenemos que ABCL es igual a 30. Observa que en un amplificador no inversor la ganancia no es negativa, pues la señal de salida está en fase con la señal de entrada. Nota también que V2 sigue siendo el voltaje de retroalimentación, mientras que V1 es la señal de entrada. Podemos obtener el voltaje de la señal de salida empleando la siguiente fórmula. Sustituimos los valores en nuestra fórmula y tenemos que Vout es igual a 1500 milivolts. Complemento 8.5.5. Dos aplicaciones del amplificador operacional. Cuando se desea combinar dos o más señales analógicas en una misma salida, la opción es utilizar un amplificador sumador como el que se muestra en la figura. Un circuito como este amplifica cada una de las señales de entrada. Con el fin de simplificarlo, el circuito solo muestra 3 entradas, pero se pueden tener tantas señales de entrada como se requiera. De las fórmulas de la izquierda puede deducirse que en un amplificador sumador, cada señal de entrada es amplificada por separado, por lo que sus respectivas ganancias deben calcularse una por una. Igualmente, para calcular el voltaje total de salida, deben sumarse cada una de las tensiones individuales de salida, tal como lo indica la fórmula adjunta. Ejemplo 1. Se aplican 3 señales de audio al amplificador sumador de la figura. ¿Cuál es el voltaje de salida? Primero, debemos calcular cada una de las 3 ganancias. Observa que las ganancias resultaron negativas porque el amplificador está operando en su configuración inversora.
Habiendo obtenido cada una de las tres ganancias, podemos calcular los tres voltajes de salida y sumándolos obtener el voltaje de salida total. Obtenemos el voltaje de salida total de la siguiente manera. Es igual a menos 3.1 volts. Nuevamente te recordamos que el signo negativo solo es indicador de que la señal de salida está invertida, es decir, 180 grados de desfase con respecto de la señal de entrada. El seguidor de tensión. El seguidor de tensión es equivalente al circuito seguidor de emisor. Este arreglo ya lo estudiamos cuando vimos los circuitos amplificadores construidos con transistores bipolares en sus tres configuraciones. Recordarás que a una de las tres configuraciones, la de colector común, también se le llamaba seguidor de emisor y que tiene una característica especial, una muy alta impedancia de entrada. Un amplificador operacional en esta configuración resulta muy útil para aumentar la impedancia de entrada a un sistema donde esté conectado este circuito, a la vez que se genera una señal de salida casi igual a la de entrada, es decir, Vout es igual a Vin, o también ABCL es igual a 1. Ejemplo 2. Una fuente de tensión de 10 mV con una resistencia interna de 100 kΩ se aplica al seguidor de tensión de la figura. La resistencia de carga es de 1 ohm. ¿Cuál es la tensión de salida? ¿Cuál es el ancho de banda? Solución. De acuerdo con lo ya explicado, Vout es igual a Vin. Por lo tanto, Vout es igual a 10 mV. Ahora calcularemos el ancho de banda. En un seguidor de tensión, el ancho de banda es igual a la frecuencia de ganancia unidad, que según las especificaciones de un 741C es de 1 MHz. Por lo tanto, ancho de banda es igual a 1 MHz. Complemento 8.5.6. Amplificador con op-amp de 2 etapas. En ocasiones es deseable conectar dos circuitos amplificadores en serie, uno después del otro. El diagrama superior es un ejemplo de ello. En estas condiciones, la ganancia de voltaje total es simplemente el producto de las ganancias individuales en cada etapa. Es decir, ABCL total es igual a ABCL1 por ABCL2. Ejemplo 1. ¿Cuál es la ganancia total del circuito de la figura? Solución. Sustituimos nuestros valores en nuestra fórmula y tenemos que ABCL total es igual a 100. Complemento 8.57. El op-amp como oscilador. Para producir frecuencias hasta de 1 MHz, los circuitos osciladores que se utiliza son los clasificados como RC, es decir, aquellos cuyo lazo de retroalimentación se construye con resistores y capacitores. Algunos de estos circuitos utilizan etapas de amplificación con transistores, pero últimamente se está prefiriendo emplear op-amps. El circuito mostrado es el de un oscilador a base de un op-amp y un sistema RC de retroalimentación. Este circuito se denomina oscilador de puente de Wien. El circuito mostrado es el de otro tipo de oscilador RC, en el que el lazo de retroalimentación hace uso de resistores y capacitores. Este circuito se denomina oscilador de corrimiento o desplazamiento de fase, y su funcionamiento es descrito en el capítulo sobre osciladores. Sin embargo, se incluye aquí para hacer notar uno de los usos importantes de los op-amps. Debe también aclararse que este tipo de oscilador se especifica como de adelanto de fase. Este es un circuito de oscilador más del tipo RC. También es de corrimiento o desplazamiento de fase, pero este es de atraso de fase. Si observas cuidadosamente, notarás que en este sistema los capacitores están conectados en paralelo entre sí y cada uno de ellos a tierra. En el circuito de la diapositiva anterior,
Los resistores eran los que se encontraban conectados en paralelo entre sí, a la vez que a tierra cada uno de ellos. Amplificador clase D. Es un amplificador electrónico el cual usa el modo conmutado de los transistores para regular la entrega de potencia. Se caracteriza además por una gran eficiencia, es decir, tiene pequeñas pérdidas de energía, por lo cual utiliza menos disipadores de calor y potencia, reduciendo así el peso del amplificador. Su uso más frecuente y por el cual seguramente los conoces es por los sistemas de audio para automóviles, así como los sistemas de audio para conciertos donde se requiere mucha potencia. Este tipo de amplificadores tiene varias ventajas, sobre todo en comparativa con los amplificadores clase AB, ya que tiene una reducción en el tamaño y el peso. Se caracterizan por una gran eficiencia, es decir, tienen pequeñas pérdidas de energía, y esto trae consigo menos disipadores de calor y mayor potencia. Otra ventaja es el costo del amplificador, ya que es más barato, debido a que podría no necesitar disipadores, además del diseño electrónico mejorado, con lo cual la circuitería interna es más compacta, es decir, no cuenta con componentes parásitos. Finalmente, podemos mencionar la gran eficiencia de conversión para la potencia, la cual usualmente es mayor al 90%. La alta eficiencia de un amplificador clase D se debe al hecho de que la etapa de conmutación de salida nunca es operada en la región activa o región lineal para BJTs. En vez de eso, los dispositivos de salida están completamente encendidos o apagados, ambos estados disipando cantidades mínimas de potencia en los dispositivos de salida. Aquí observamos el diagrama de bloques con el funcionamiento del amplificador clase D. Este amplificador opera mediante PWM, es decir, modulación por densidad de pulsos. La señal de entrada es convertida a una secuencia de pulsos proporcional a la amplitud de la señal. En la etapa de conmutación, la señal es convertida típicamente 10 veces más alta que la señal de entrada, para finalmente entregar la señal amplificada después de pasar por un filtro, que remueve los componentes espectrales no deseados. Ahora hablaremos de la pérdida de potencia que se observa en este tipo de amplificador, que, aunque es menor, sigue existiendo como en todo componente electrónico. La pérdida total de potencia es un amplificador clase D y está dada por la ecuación siguiente, donde PSW representa las pérdidas de conmutación, PCON representa las pérdidas de conducción y PGD representa las pérdidas de accionamiento de la puerta. El cálculo de PSW, que representa las pérdidas de conmutación, está dada por la siguiente fórmula, donde se suma el producto de COSS, que será la capacitancia de salida, Vbus, que será el bus de voltaje del amplificador al cuadrado, FPWM es la frecuencia de modulación por densidad de pulsos, es decir, la frecuencia PWM, más el producto de ID, que es la salida de corriente, VDS, que es el máximo voltaje alcanzado desde la fuente cuando se está en estado de conducción. TF es el tiempo de retraso de apagado, y finalmente añadimos de nuevo la frecuencia PWM. Ahora hablaremos de cómo se calcula PCON, o pérdidas de conducción, y está dada por la siguiente fórmula, donde se deberá dividir RDS-ON, que es la resistencia cuando el amplificador está en estado de conducción, y RL representa la resistencia de carga. Al resultado deberemos multiplicarlo por la potencia inicial denotada por P0. Por último, hablaremos de las pérdidas de accionamiento de puerta, representado por PGD. Esta última fórmula es el producto de 2 por QG, que es la carga requerida para encender completamente el amplificador, VGS, que es el voltaje de accionamiento de puerta, y FPWM, que será la frecuencia PWM. Como se observó en las fórmulas, los amplificadores clase D tendrán una pérdida de potencia que está relacionada directamente con el tipo de dispositivo usado.
Dispositivos de mejor calidad darán mejores resultados.